Hola otra vez. Vamos a hacer en este caso el examen de hace un mes más o menos, de junio del 2023, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED en Física 2. Es un problema sobre la refracción, ¿vale? Y sobre el ángulo límite. Ya sabéis, o debemos de saber, que si la luz pasa de un medio más refringente, o sea, con un índice de refracción mayor a otro de menor, puede pasar que el ángulo refractado forme 90 grados con la normal, de tal manera que un ángulo de incidencia mayor con la normal hace que el rayo rebote y no salga al otro medio, ¿de acuerdo? Bueno, eso viene de la teoría, como siempre os aconsejamos que la sepáis. Podéis mirar, bueno, en este caso esta parte estamos editándola, no la tenemos en los apuntes, pero bueno, porque pensamos que por otra parte es bastante sencilla. Entonces, bueno, bien, vamos allá. Fijaos, aquí tenemos el problema. Una lámina de poliestireno de índice de refracción 1,49 flota sobre la superficie del agua, de índice de refracción 1,33. Desde el interior del agua se emite un rayo de luz que viaja hacia la superficie. Sobre la lámina de poliestireno hay aire de índice de refracción N1. Nos preguntan que cuál es el ángulo máximo con respecto a la normal. Claro, ya sabéis que esto, en la ley de la refracción, siempre el ángulo es con la normal, que el rayo puede formar en la interfase entre el poliestireno y el agua para que el rayo refractado supere la superficie del poliestireno y alcance el aire en dirección paralela a la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dibujar un poco la situación. Aquí tenemos el agua, ¿de acuerdo? Y después tenemos sobre el agua pues una lámina de poliestireno que vamos a dibujar en verde. Y no nos dan, vamos a ver, no nos dan el espesor, ¿de acuerdo? Pero bueno, se supone que no va a ser necesario. Bueno, vamos a ver aquí, esto hemos dicho que era el agua. Y sobre ella tenemos una lámina de poliestireno. Como decíamos, no nos dicen el espesor, pero se supone que bueno. Y arriba tenemos el aire, como nos dicen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a poner aquí, pues esto es el agua, esto es el poliestireno y aquí tenemos evidentemente el aire. Entonces vamos a hacer las cosas, bueno, sabemos que el ángulo que emerge por la lámina de poliestireno forma 90 grados con la normal, lo vamos a dibujar en rojo, el rayo. Vamos a suponer, aquí tenemos la normal, de la superficie de separación entre el poliestireno y el aire, y como nos dicen, el ángulo de salida del rayo es, como nos dicen, paralelo a la superficie, o sea, el rayo sale así. Eso significa que ha entrado con un ángulo que vamos a poder calcular perfectamente, ¿vale? Y de aquí tenemos, como veis, estamos dibujando la trayectoria del rayo de esta manera, y fijaos cómo pasa del agua, aquí abajo pasa del agua al poliestireno. El agua tiene un índice de refracción de flota de 1,33, con lo cual es menos refringente que el poliestireno, ¿vale? Con lo cual el ángulo va a ser mayor, ¿vale? Bueno, si no, nos va a salir en los cálculos, o sea, eso tampoco tiene más. Más o menos sería la situación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empezamos. Fijaos, sabemos el ángulo último, que es de 90. Vamos a ir calculando los anteriores, ¿no? Fijaos
como este sabemos que es 90, vamos a calcular, este es el refractado 2, hay dos refracciones, le vamos a llamar refractado 2, y este es el incidente 2, porque hay otra incidencia aquí entre el agua y el poliestireno, y este va a ser el incidente 2. Y aplicando la ley de la refracción, diremos que N en el poliestireno por el seno de incidente 2 es igual a N en el aire por el seno del refractado 2. Y dado que N en el poliestireno era, vamos a ver, 1,49 por el seno del incidente 2 es igual a N en el aire, que es 1 por el seno de 90. De tal manera que el seno del incidente 2, vamos a quitar el sonido que suele pasar siempre, el seno del incidente 2, como veis, sería el seno de la renta vale 1 entre 1,49, de donde ya tenemos el incidente 2, que sería el arcoseno de esa cantidad, que vamos a calcularlo. Vamos a ver. Perdón, que no teníamos preparada aquí la historia. Vale, vamos a ver. Inverso, vamos a trabajar en grados, que después, hombre, eso para calcular ángulos o arcos o senos, la calculadora podemos tener perfectamente en grados hexagesimales. Eso sí, en una ecuación de onda, en movimiento armónico, sabéis que el ángulo, por ejemplo, el ángulo cuando aparece seno de omega t más pi sub 0, el ángulo inicial de fase, por ejemplo, hay que ponerlo en rayanes, pero aquí vamos a directamente, vamos a ver, es el inverso seno de 1 entre 1,49, que es el ángulo de 42,15 grados. ¿Ah? 42,15 grados sexagesimales, ¿vale? Y ahora, teniendo el incidente 2, vamos a claramente a calcular este incidente 2, como veis, aquí en la figura, coincide con el refractado 1. Es el que corresponde a la primera refracción cuando el rayo proviene del agua con este ángulo incidente 1, como veis. ¿De acuerdo? Entonces ya como sabemos el incidente, el refractado 1, que es claramente como se ve en la figura igual al incidente 2, entonces aplicando otra vez la ley de la refracción podemos decir que N en el agua, vamos a ponerlo aquí, N en el agua por el seno del incidente 1 es igual a N en el poliestireno por el seno del refractado 1. Y sustituyendo nos queda N en el agua 1,33. Eso es 1,33 por el seno del incidente 1, que es el que vamos a calcular, que es el que nos han preguntado, ahora haremos algún comentario, es igual a N en el poliestireno, que era 1,49 por el seno del refractado 1, que como sabemos es 42,15. De donde el seno del incidente 1 es 1,49 por el seno de 42,15 entre 1,33. Vamos a poner aquí que eso, que el refractado 1 es el incidente 2, que es, como hemos dicho, 42,15. De tal manera que
nos queda de aquí, vamos a ver, ya, como vemos, ya tenemos el incidente 1, que es lo que nos habían preguntado. Entonces vamos a 1,40, bueno, seno de este ángulo, ya que lo tenemos aquí ya puesto, seno de este ángulo por 1,49 entre 1,33. Bueno, recordamos, eso es. Claro, es verdad que, bueno, lo de arriba era 1, ya lo sabemos, bueno, no hace falta caer en la cuenta de ello, entre 1,33, eso ya lo hemos hecho, ¿vale? Y ahora inverso seno de este ángulo. Que resulta ser 48,75. O sea, el incidente 1 es 48,75 grados. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya habríamos contestado a la pregunta. Claramente, ya veis que nos preguntan justamente eso es, que cuál es el ángulo cuál es el ángulo máximo con respecto a la normal el rayo puede formar la interfaz entre el poliestireno y el agua para que el rayo refractado supere la superficie del poliestireno y alcance el aire en dirección paralela a la superficie. Daos cuenta que un ángulo mayor haría, vamos a ver, un ángulo mayor, lo que pasa es que si lo dibujamos ahí, vamos a ver, mira, vamos a hacer este comentario, ya el problema estaría acabado, ¿vale? Pero vamos a, fijaos si el ángulo es mayor, lo que haría es no salir al aire, ¿vale? Nos quedaría, vamos a ver si lo podemos hacer aquí sin, vamos a borrar todo esto ya. Si el ángulo fuera mayor, vamos a dibujarlo en un rojo un poquito más. Si el ángulo con la normal fuera mayor, el ángulo este con la normal sería mayor, llegaría a este punto y rebotaría, ¿no? Y no saldría a la superficie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, también nos podrían haber hecho la pregunta un poquito más complicada, de decir cuáles son los ángulos permitidos para que el rayo no salga al aire, ¿de acuerdo? Aquí, que sería el mismo problema, evidentemente, lo que pasa es que ya ellos nos han ayudado diciéndonos que el ángulo de salida en la interfase poliestireno-aire era de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no pregunta nada más, la verdad es que, pues bueno, pensamos que es un problema, como veis, para valer lo mismo que otros, pues pensamos que es bastante más sencillo. Bueno, pues esperamos que lo hayáis entendido y vamos a seguir.